Después de 1000 años de arduo cultivo, finalmente te convertiste en un ancestro de la transformación divina que abre los cielos con una sola espada. Pero cuando todos pensaban que ya habías ascendido para convertirte en un inmortal, ya habías regresado a la estrella azul rompiendo el vacío. Sin embargo, la escena de la reunión familiar que habías imaginado no ocurrió. Quien te recibió en la puerta fue un hombre corpulento y borracho. Justo cuando pensabas que tu memoria te estaba fallando, el hombre corpulento comenzó a maldecirte directamente. ¿Qué miras? Lárgate. Dicho esto, levantó el pie para golpearte en el abdomen. Pero para su sorpresa, no te moviste ni un poco, solo tu mirada se volvió fría. De hecho, lanzaste la técnica de búsqueda del alma desde el aire. Al instante siguiente, su alma fue violentamente desgarrada. El intenso dolor hizo que sus piernas se debilitaran. Cayó de rodillas al suelo con un golpe. Resulta que el hombre tatuado compró esta casa a bajo precio a un acreedor hace medio año. Y justo ahora, una niña pequeña reunió el valor para tocar la puerta. Una voz tímida con un sollozo. Tío, ¿has visto a mi papá? Se llama Geufan, hoy es mi cumpleaños. No quiero pastel, solo quiero que regrese. Al ver esta escena, tu respiración se detuvo. Esa es Momo, es mi hija. En ese instante, una intención asesina torrencial se derramó. El espacio circundante se distorsionó violentamente. Las paredes del pasillo se llenaron instantáneamente de grietas como telarañas. Justo en ese momento, tu sentido divino finalmente capturó un aura familiar. Inmediatamente, sin decir una palabra, sacudiste la muñeca directamente. Con un estallido, el hombre tatuado explotó directamente en una nube de sangre. Pero ni siquiera le echaste una mirada. La figura desapareció directamente del pasillo. Pero lo que no sabías en este momento, es que tu hija estaba pasando por un gran cambio. En un callejón apartado cerca de la comunidad residencial, una niña pequeña caminaba con la cabeza gacha. Caminaba hacia adelante con tristeza. No podía entender. ¿Por qué un tío tan feroz vivía en su casa? ¿Por qué papá no volvía? Y justo en ese momento, una voz femenina ronca sonó repentinamente a su lado. ¡Ay, esta pequeña mocosa! ¿Por qué está llorando aquí sola? Momo retrocedió instintivamente, mirando cautelosamente a estos dos extraños. ¡Ay! ¿Qué le pasó a esta carita? ¿Quién te pegó? Yo, estoy esperando a mi papá. Él vendrá a buscarme en un rato. ¿Esperando a tu papá? La mujer tenía una mirada perspicaz. Se dio cuenta de inmediato de que la niña probablemente estaba mintiendo. No había ningún adulto cerca. Ella volteó la cabeza e intercambió una mirada significativa con el hombre delgado detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, su sonrisa era aún más entusiasta. Vaya, qué coincidencia. Nos pareció ver a un hombre hace un momento, yendo hacia la entrada del callejón de enfrente. Tal vez sea tu papá. Vamos, tía te lleva a buscarlo. No me voy con ustedes, me voy a casa. Momo tenía miedo. Después de decir eso, se dio la vuelta y trató de correr fuera del callejón. ¿Quieres irte? La expresión de la mujer se ensombreció al instante. Y le dio una patada en el trasero al hombre a su lado. Inútil. ¿Qué estás esperando? Este maldito callejón ni siquiera tiene una cámara. Agárrenla directamente y métanla en el coche. Llévenla de vuelta, límpienla y véndanla rápidamente. Perdí mi trabajo recientemente, no tengo dinero para comer. Después de decir eso, Lao Qian se acercó rápidamente. Y le dijo a Momo en tono suave. Ven, pequeña, el tío te lleva a buscar a tu papá. Momo estaba tan asustada que tembló por completo, sin importarle nada más. Corrió hacia la entrada del callejón con todas sus fuerzas. Pero, ¿qué tan rápido puede correr una niña de 4 años? Lao Qian dio un paso y la alcanzó en un instante. Pero justo cuando extendió la mano para agarrar el cuello de Momo, de repente, la mano extendida de Lao Qian se detuvo en el aire. Las expresiones feroces en los rostros de ambos se congelaron al mismo tiempo, como si se hubiera presionado el botón de pausa. Momo, que corría hacia adelante, tropezó por el susto. Su cuerpo perdió el equilibrio. Estaba a punto de caer al suelo. Pero el dolor esperado no llegó. En cambio, una mano cálida y poderosa la sostuvo firmemente. Te quedas mirando a Momo. El corazón se siente como si estuviera siendo apretado con fuerza por una mano invisible. 102 La niña frente a ti ha crecido mucho más de lo que recordabas. 103 Puede correr, puede saltar, sus rasgos faciales se han definido. 104 Pero aún se puede ver claramente el contorno de Zhou Ruozi. 105 Extiendes tu mano. 106 Una energía espiritual cálida y suave se infiltra silenciosamente. 107 La hinchazón disminuye a una velocidad visible a simple vista.
108 ella te mira fijamente. 109 una extraña sensación se extiende silenciosamente en su corazón. 110 ¿eres papá? 111 Momo aún reconoce a papá. 112 tu nuez de Adán sube y baja, tu voz es grave. 113 como si algo la bloqueara. 114 Momo sorbe por la nariz y dice con agravio. 115 mamá solía mostrarme fotos a menudo. 116 ella dijo que papá fue a comprarme un pastel de fresas. 117 y que volvería para mi próximo cumpleaños. 118 mientras dice esto, ella extiende tímidamente su manita. 119 sus dedos tocan suavemente tu mejilla. 120 como para confirmar si esto es real. 121 y hoy, es mi cumpleaños. 122 esta frase es como una daga afilada. 123 que se clava profundamente en tu corazón. 124 ya no puedes contenerte. 125 abrazas fuertemente a tu hija. 126 lo siento, papá llegó tarde. 127 nunca más te dejaré. 128 nunca más dejaré que nadie te lastime. 129 diciendo esto, levantas a Momo con cuidado. 130 y te das la vuelta, llevándote a tu hija lejos de este lugar que la asustó. 131 mientras que Yu Jie y Lao Qian, que están detrás, permanecen congelados en el lugar. 132 solo que el terror en sus ojos se vuelve cada vez más intenso. 133 descubren que es como si les hubieran lanzado un hechizo de inmovilización. 134 completamente incapaces de moverse. 135, y lo que más los aterroriza es. 136, que el hombre apareció de la nada en el callejón. 137, esto no es algo que un humano pueda hacer. 138 y justo cuando su miedo alcanza su punto máximo. 139, en el instante en que incluso la respiración está a punto de detenerse. 140 una suave brisa surgió de la nada en el callejón. 141, al segundo siguiente. 142 delgadas hojas de viento se dirigieron hacia ellos. 143 un dolor desgarrador como ser cortado en miles de pedazos los golpeó instantáneamente. 144 ambos fueron despojados centímetro a centímetro bajo el corte de las hojas de viento. 145 en el callejón, solo quedaron dos esqueletos pálidos. 146 que cayeron al suelo con un golpe sordo. 147 de vuelta en una floristería, al ver que Momo había regresado. 148 los ojos de su Xiao Yue se enrojecieron al instante. 149 el teléfono cayó al suelo con un golpe. La niña frente a mí había crecido mucho desde la última vez que la vi. Corre y salta, sus rasgos faciales se han desarrollado. Pero aún se pueden ver claramente los contornos de Zhou Xiaoyue. Extiendes tu mano. Una energía espiritual cálida y suave se infiltra silenciosamente. La hinchazón disminuye a una velocidad visible. Ella te mira fijamente. Un sentimiento extraño se extiende silenciosamente en su corazón. ¿Eres papá? ¿Momo recuerda a su papá? Tu nuez de Adán se movió hacia arriba y hacia abajo, tu voz era grave. Como si algo la bloqueara. Momo aspiró por la nariz y dijo con agravio. Mamá solía mostrarme fotos. Ella dijo que papá fue a comprarme un pastel de fresas. Y que volvería para mi próximo cumpleaños. Diciendo eso, extendió tímidamente su pequeña mano. Las yemas de sus dedos tocaron suavemente tu mejilla. Como para confirmar si esto es real. Y hoy, es mi cumpleaños. Esta frase es como una daga afilada. Que se clava profundamente en tu corazón. Ya no puedes contenerte. Abrazas fuertemente a tu hija. Lo siento, papá llegó tarde. Nunca más te dejaré. Nunca más permitiré que nadie te lastime. Mientras decías esto, levantaste a Momo con cuidado. Te diste la vuelta y te llevaste a tu hija lejos de este lugar que la había asustado. Mientras que Yu Jie y Lao Qian, detrás, seguían congelados en el lugar. Solo que el terror en sus ojos se hacía cada vez más intenso. Descubrieron que era como si les hubieran echado un hechizo de inmovilización. Completamente incapaces de moverse. Y lo que más los aterrorizó fue, ese hombre apareció de la nada en el callejón. Esto no es algo que un humano pueda hacer. Y justo cuando su miedo alcanzó su punto máximo, en el instante en que casi dejaban de respirar, una brisa ligera surgió de la nada en el callejón. Al segundo siguiente, delgadas hojas de viento se precipitaron hacia ellos. Un dolor agudo como ser cortado en 1000 pedazos llegó al instante. Ambos fueron despojados centímetro a centímetro bajo el corte de las hojas de viento. En el callejón, solo quedaron dos esqueletos blancos y horribles, que cayeron al suelo con un golpe sordo. De vuelta en una florería, al ver regresar a Momo, los ojos de su Xiao Yue se enrojecieron al instante. El teléfono cayó al suelo con un golpe seco. Ella no se molestó en recogerlo. Se agachó y abrazó fuertemente a su sobrina en sus brazos.
Luego revisó a la niña de arriba abajo minuciosamente. ¿A dónde fuiste? Me asustaste muchísimo, tía. ¿Cómo pudiste salir corriendo sola? Momo rodeó su cuello con los brazos. Y le anunció emocionada al oído. Tía, papá ha vuelto. ¿De verdad ha vuelto? ¿Papá? Su Xiao Yue se quedó atónita, y entonces notó que en la puerta de la floristería había un hombre parado, no sabía desde cuándo. ¿Cuñado? Lo llamó tentativamente. Su tono estaba lleno de incredulidad y sorpresa. ¿Heu Fan? ¿De verdad eres tú? Tú miras a esta joven que en aquel entonces todavía estaba estudiando y le encantaba ser consentida. Ahora la vida la ha desgastado y sus ojos y cejas están llenos de fatiga. Una emoción compleja cruza por tu corazón. Soy yo, Xiao Yue. Su Xiao Yue estaba un poco aturdida. Su tono era de reproche. Heu Fan, ¿a dónde has ido durante estos 3 años? Es una larga historia. Xiao Yue, tu hermana ella. Justo ahora. Tu sentido divino ya ha escaneado repetidamente todo el planeta. Con tu cultivación en la etapa de transformación divina. La Tierra no es más que un lugar pequeño. El aura de cualquier criatura viviente no puede escapar a tu percepción. Pero buscaste una y otra vez. Pero nunca pudiste capturar el aura de su banquín. ¿Podría ser que ya no está en este mundo? Su Xiao Yue bajó la cabeza, su voz un poco ronca. Hace medio año, hubo algunos problemas en casa y debíamos mucho dinero. Mi hermana no tuvo más remedio que vender la casa para pagar las deudas. Después, salió a buscar una casa más barata para alquilar. Y nunca regresó. Dicho esto, ella sorbió por la nariz, esforzándose por no dejar caer las lágrimas. Llamamos a la policía, buscamos en todos los lugares posibles. Pegamos innumerables avisos de persona desaparecida. Pero aún así, no hay ni una sola noticia. La oficina de aplicación de la ley solo nos dice que esperemos. Dicen que están investigando. Pero ha pasado tanto tiempo. Al escuchar esto, dijiste directamente con determinación. No te preocupes, la encontraré. Al escuchar esto, Su Xiao Yue levantó la cabeza. Una leve sonrisa amarga apareció en su rostro. Han pasado 6 meses y no hay noticias de la oficina de cumplimiento de la ley. ¿Qué puedes hacer tú recién llegado? Su Xiao Yue suspiró, cuñado. Ahora que has regresado, cuida bien de Momo. Esta niña ha sufrido demasiado. En cuanto a buscar a su hermana, no dijo mucho más. Solo para dejar un recuerdo el uno al otro. Asientes y levantas a tu hija en brazos. Ahora que he regresado, nunca permitiré que vuelvan a sufrir lo más mínimo. Sin embargo, apenas terminaste de hablar. 3 hombres entraron con aires de superioridad en la floristería. A la cabeza iba un joven con una camisa florida, con el pelo peinado con gomina, jugando con un rosario en la mano. Su mirada recorrió las flores y plantas de la tienda. Finalmente se posó en su Xiao Yue, revelando una sonrisa maliciosa. El joven se burló. 2 secuaces detrás de él se unieron alborotadamente. Señorita Su, el negocio va bien. El rostro de su Xiao Yue palideció al instante. Este hombre es el hijo del propietario. Presumiendo de tener algo de dinero. Normalmente le gusta actuar con prepotencia. Hace unos días incluso vino a la tienda a buscar problemas. Diciendo que iba a subir el alquiler al doble. Joven amo Li, no habíamos acordado lo del alquiler. Acordado una mierda. Li Zikong interrumpió a su Xiao Yue. Avanzó 2 pasos, con la mirada fija en ella. Sin ocultar sus pensamientos lascivos. Subir el alquiler es un asunto menor, hoy he venido. Es para pedirle a la señorita Su que tenga la amabilidad de cenar juntos esta noche. Si eres sensata, este alquiler. No solo no lo subiré, sino que incluso te lo perdonaré. Tan pronto como se dijeron estas palabras, 2 secuaces soltaron una carcajada. Su Xiao Yue estaba temblando de ira. Inconscientemente protegió a Momo detrás de ella. No te pases. No iré. Li Zikong arqueó las cejas. Extendió la mano para agarrar el brazo de su Xiao Yue. ¿Pasarme? Te digo, en esta calle. Lo que yo diga es la ley. Hoy vas a ir, sí o sí. Pero no terminó de hablar. 252 La muñeca extendida fue suavemente agarrada por otra mano. 253 ¿Quién eres tú? 254 Suéltame. 255 Li Zikong estaba a punto de soltar una palabrota. 256 Un dolor insoportable explotó repentinamente desde su muñeca. 257 Inmediatamente. 258 vio una escena que nunca olvidaría en su vida. 259 Luego, 260 se escuchó un claro crujido de huesos. 261 millas mano. 262 Li Zikong dejó escapar un grito desgarrador. 263 miró aterrorizado su muñeca.
264 al instante siguiente, 265 esa mano cayó flácidamente. 266 la piel estaba intacta. 267 pero los huesos del interior parecían haber sido reducidos a polvo. 268 lo que más le aterrorizó fue que 269 debajo de la piel de su brazo, 270 parecía haber algo pequeño y negro 271 retorciéndose ligeramente. 272 al instante siguiente, 273 Lisicong no pudo soportarlo más. 274 toda la persona se derrumbó en el suelo con un golpe. 275 rasguñándose frenéticamente el cuerpo. 276 pero ese picor doloroso que llegaba hasta la médula ósea 277 no podía aliviarse con rasguños en absoluto. 278 sino que era como echar leña al fuego. 279 doliéndole tanto que rodaba por el suelo. 280 con lágrimas y mocos corriendo por su rostro. 281 al ver esto, los dos secuaces que trajo 282 se quedaron atónitos por un momento antes de reaccionar. 283 se apresuraron a ayudar a su joven amo. 284 pero tan pronto como sus manos tocaron el brazo de Lisicong, 285 sintieron un hormigueo en las yemas de los dedos. 286 inmediatamente después, 287 la misma sensación se extendió por todo su cuerpo a través de sus brazos. 288 los rostros de los dos palidecieron instantáneamente. 289 dejaron escapar un grito miserable. 290 largo. 291 tu voz sonó débilmente. 292 sin una pizca de fluctuación. 293 pero fue como un trueno que estalló en los oídos de los tres. 294 los tres miraron al hombre inexpresivo frente a ellos. 295 solo quedaba un miedo extremo en sus ojos. 296 Lisicong soportó a duras penas el picor doloroso. 297 y salió corriendo de la floristería a rastras con sus dos secuaces. 298 el Geu para roer los huesos, el más bajo del culto del dios asesino. 299 quienes estén infectados con el Geu sufrirán en los próximos. Su muñeca extendida fue suavemente agarrada por otra mano. ¿Quién eres tú? Suéltame. Lisicong estaba a punto de estallar en improperios, cuando un dolor agudo y punzante estalló repentinamente en su muñeca. Inmediatamente después, vio una escena que nunca olvidaría en su vida. Luego, se escuchó un claro crujido de hueso. Mi mano. Lisicong dejó escapar un grito desgarrador, mirando aterrorizado su muñeca. Al instante siguiente, esa mano cayó flácidamente. La piel estaba intacta, pero los huesos del interior parecían haber sido aplastados hasta convertirlos en polvo. Lo que le aterrorizó aún más fue que debajo de la piel de su brazo parecía haber algo pequeño, negro, que se retorcía ligeramente. Al instante siguiente, Lisicong no pudo contenerse más. Cayó al suelo con un golpe, desplomándose por completo, rasguñándose frenéticamente el cuerpo. Pero ese picor y dolor profundos hasta la médula no podían aliviarse rascándose. Más bien fue como echar leña al fuego. Le dolía tanto que rodaba por el suelo, llorando a moco tendido. Los dos secuaces que trajo con él, al ver esto, se quedaron atónitos por un momento antes de reaccionar. Se apresuraron a ayudar a su joven amo. Pero justo cuando sus manos tocaron el brazo de Lisicong, sintieron un hormigueo en las yemas de los dedos. Inmediatamente después, la misma sensación se extendió por todo el cuerpo a través del brazo. Los rostros de ambos palidecieron al instante, lanzando gritos desgarradores. Lárgate, tu voz sonó suavemente, sin un ápice de ondulación, pero fue como un trueno que estalló en los oídos de los tres. Los tres miraron al hombre inexpresivo frente a ellos. En sus ojos solo quedaba un miedo extremo. Lisicong soportó el dolor punzante con todas sus fuerzas. Llevó a sus dos secuaces a rastras fuera de la floristería. El gusano devorahuesos de más bajo nivel de la secta asesina de sangre. Quien sea infectado con el gusano en los próximos 7 días, sufrirá un hormigueo y un dolor intenso desde lo más profundo de la médula ósea. Sin cura. Finalmente, solo podían, en el tormento extremo, ver todos los huesos de su cuerpo convertidos en polvo, morir dolorosamente entre aullidos. Y en este momento, Su Xiao Yue, inconscientemente, cubrió los ojos de Momo, pero ya estaba atónita. ¿Qué demonios está pasando? Pero, rápidamente se obligó a calmarse. Cuñado, tú, ¿qué acabas de hacer? Este Lisicong no es buena gente. Todas las tiendas de esta calle son suyas. Su padre tiene mucha influencia en Ningcheng. Normalmente es muy prepotente. Ni siquiera la oficina de aplicación de la ley se mete. Lo has ofendido. Definitivamente no lo va a dejar pasar.
Rápido, lleva a Momo a esconderse primero. Quién sabe, tu tono es inusualmente tranquilo. No importa. Simples hormigas. Al oír esto, Su Xiaoyue estaba ansiosa. Escúchame. No sabes el poder que tiene su familia. Ellos. Pero justo cuando estaba a punto de terminar de hablar, se detuvo de repente. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Te vio levantar la mano casualmente, con la palma hacia arriba. Un suave brillo dorado apareció de la nada sobre la palma de tu mano. Un aura cálida se extendió lentamente, cubriendo toda la floristería. Esas rosas y lirios que habían estado ahí durante varios días, a punto de marchitarse, parecían haber sido inyectadas con vida. Los pétalos caídos se extendieron lentamente, y las ramas y hojas amarillentas volvieron a teñirse de verde esmeralda. Esta escena, que desafiaba completamente la lógica y parecía un milagro, dejó a Su Xiaoyue completamente paralizada, con los ojos bien abiertos. También en este momento, Momo se liberó de la mano de Su Xiaoyue y corrió a tus brazos, gritando emocionada. Tía, tía. 352, ya decía yo que papá es súper genial. 353, papá sabe hacer magia. 354, Su Xiaoyue miró esas flores vibrantes y deliciosas. 355 y recordó el horrible y extraño estado de los 3 Lisicon de hace un momento. 356, todo su cuerpo se estremeció violentamente. 357, cuñado. 358, ¿qué te ha pasado en estos 3 años? 359, ¿qué te ha pasado en estos 3 años? 360, al escuchar esto. 361, tu mirada se posó en Momo. 362, tus ojos se volvieron suaves. 363, en efecto, me han sucedido cosas que la gente normal no puede imaginar. 364, aquel año. 365, el día del primer cumpleaños de Momo. 366, salí a comprarle un pastel de cumpleaños. 367, narraste brevemente el extraño accidente automovilístico. 368, esa extraña luz blanca que te envolvió. 369, y despertar en un mundo de cultivo de inmortales desconocido. 370, practicando paso a paso cada día. 371, hasta alcanzar el reino de la transformación divina. 372, para finalmente regresar a la Tierra. 373, 500 años en el continente Tianan. 374, para ti fue una larga práctica y matanza. 375, pero en este mundo de la Tierra. 376, lo que ha pasado son solo 3 años. 377, para tu familia. 378, no tienes intención de ocultar nada. 379, para que no se preocupen en vano. 380, Su Xiaoyue escuchó atónita. 381, haciendo que su cabeza zumbe. 382, esto ha subvertido por completo su pasado. 383, más de 20 años de conocimiento. 384, después de mucho tiempo. 385, Su Xiaoyue recuperó lentamente el sentido. 386, no hablemos de eso ahora. 387, hoy es el cumpleaños de Momo. 388, esta niña ha estado esperando que papá regrese. 389, ha estado esperando durante mucho tiempo. 390, primero vamos a casa. 391, celebremos su cumpleaños adecuadamente. 392, así que. 393, hace 3 años. 394, el día que Momo cumplió 1 año. 395, ibas a venir a esta tienda. 396, pero fuiste arrastrado por un cambio repentino. 397, ese pastel de crema de 2 pisos cubierto de fresas rojas. 300, ya decía yo que papá es súper genial. Papá hace magia. Su Xiaoyue miró esas flores delicadas y exuberantes. 355, y recordó la espeluznante y terrorífica condición de Lisicón y los otros 2 hace un momento. 356, un escalofrío recorrió su cuerpo. 357, cuñado. 358, ¿qué te pasó? 359, en estos 3 años. 360, al oír esto. 361, tu mirada se posó en Momo. 362, tus ojos se volvieron suaves. 363, en verdad me sucedieron cosas que la gente común no puede imaginar. 364, ese año. 365, el día del primer cumpleaños de Momo. 366, salí a comprarle un pastel de cumpleaños. 367, le narraste brevemente el extraño accidente automovilístico. 368, esa extraña luz blanca que te consumió. 369, y cómo despertaste en un mundo de cultivo inmortal desconocido. 370, practicando paso a paso cada día. 371, hasta alcanzar el reino de la transformación divina. 372, finalmente regresaste a la Tierra.
373 500 años en el continente Tiannan, 374 para ti fueron un largo periodo de arduo cultivo y lucha. 375 pero en este mundo de la Tierra, 376 solo han pasado 3 cortos años. 377 no tenías la intención de ocultarle nada. 370 recordó de nuevo el horrible y espeluznante estado de Lisicón y los otros 3 de hace un momento. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Cuñado, ¿qué te ha pasado? ¿En estos 3 años? Al escuchar esto, tu mirada se posó en Momo, y tus ojos se volvieron suaves. En efecto, me han ocurrido cosas que la gente común no podría imaginar. En aquel entonces, el día del primer cumpleaños de Momo, salí a comprarle un pastel de cumpleaños. Simplemente narraste ese extraño accidente automovilístico. Esa extraña luz blanca que te consumió. Y después de despertar, te encontraste en un desconocido mundo de cultivación inmortal, entrenando paso a paso cada día, hasta alcanzar el reino de la transformación divina. Solo entonces finalmente regresaste a la Tierra. 500 años en el continente Tiannan. Para ti, fue un largo periodo de arduo cultivo y matanzas. Pero en este mundo, la Tierra, solo han transcurrido 3 cortos años. A tus seres queridos, no tienes intención de ocultarles nada. Para evitar que se preocupen innecesariamente, Su Xiao Yue escuchó boquiabierta, haciendo que su cabeza zumbe. Esto había subvertido por completo su pasado. Más de 20 años de conocimiento. Después de mucho tiempo, Su Xiao Yue recuperó lentamente la compostura. Dejemos de lado todo eso por ahora. Hoy es el cumpleaños de Momo. Esta niña ha estado esperando que papá regrese. Lo ha estado esperando durante mucho tiempo. Primero vamos a casa. Celebremos su cumpleaños como es debido. Así que... Hace 3 años. El día del primer cumpleaños de Momo. Estabas a punto de venir a esta tienda. Pero fuiste arrastrado por un cambio repentino e inesperado. Ese pastel de crema de 2 pisos adornado con fresas rojas brillantes. Todavía está colocado en la posición más visible. Casi exactamente como lo recuerdas. Casi sin diferencia. Sweet Kaki, quiero ese. Sweet Kaki, 350. Señalas ese pastel. Sweet Kaki, 350. La voz es estable, sin mostrar ninguna señal, pero solo tú sabes. ¿Cuánto tiempo has estado repitiendo estas palabras en tu corazón? De acuerdo. Un pastel de crema y fresas de 2 pisos, por favor. Un momento, por favor. La dependienta es una joven ágil. Rápidamente empacó el pastel en una elegante caja blanca. Y lo ató con una cinta rosa. Pero cuando la dependienta te entrega el pastel, y dice con una sonrisa 198 yuanes. La mano que extendiste hacia tu bolsillo se detiene un poco. Parece que no tienes la moneda que se usa en este mundo. Así que mueves ligeramente la punta de tus dedos. Tu sentido divino escanea el anillo de almacenamiento en tu mano. Está lleno de recursos de cultivación del continente Tiannan. Piedras espirituales, armas mágicas, medicinas espirituales, todo está allí, deslumbrante y lleno de tesoros. Pero lo que se puede usar como moneda, parece ser solo el oro que recogiste casualmente en aquel entonces. Paga con este oro. Quédate con el cambio. Arrancas un pequeño trozo de oro. Y lo colocas directamente en el mostrador. Sweet Life, la joven dependiente mira esa cosa dorada. Sweet Life se queda completamente atónita. Sweet Life, pero antes de que la dependienta pueda hablar, Su Xiao Yue se acerca apresuradamente. Y te arrebata el trozo de oro, devolviéndotelo a la mano. Esto parece pesar al menos medio kilo. Calculando el precio actual del oro, vale cientos de miles. Comprar un pastel de 200 yuanes. Es simplemente un desperdicio. Al segundo siguiente, Su Xiao Yue saca de su bolso de lona 2 billetes de 100 yuanes arrugados. Y se los entrega a la dependienta. Con una sonrisa de disculpa en su rostro. Sonríes sin refutar. Y recibes la caja del pastel con cuidado. Abrazándola en tus brazos. Como si estuvieras sosteniendo un tesoro raro. Un pastel que llegó con 500 años de retraso. Finalmente descansa de manera segura en la palma de tu mano. Momo se aferra al borde de la caja del pastel. Acercando su pequeña cabeza lo más posible. Murmurando sin parar. Fresas. Muchas fresas. 452 papá las compró. 453 Su Xiao Yue tomó el cambio de 2 yuanes que le dio el dependiente. 454 Lao Chenfu observaba a padre e hija, uno cauteloso. 455 Lao Chenfu, y el otro con una alegría exuberante. 456 no pudo evitar sonreír. 457 Lao Chenfu, pequeña golosa. 458 Lao Chenfu, comeremos en casa.
459 Lao Chen-fu, los abuelos deben estar esperándonos. 460 Momo asintió con fuerza. 461 pero no pudo evitar mirar hacia atrás una y otra vez. 462 mirando la caja de pastel en la mano de su padre. 463 cambiaste el pastel al otro brazo. 464 la mano que quedó libre. 465 naturalmente tomó la pequeña mano de su hija. 466 los tres caminaron lentamente de regreso por la calle. 467 la casa del oso estaba en una villa urbana no muy lejos. 468 pero justo al entrar en la aldea. 469 vio polvo volando por todas partes. 470 todo estaba cubierto de polvo. 471 las casas bajas y las tiendas a ambos lados de la calle. 472 las puertas y ventanas estaban cubiertas con una gruesa capa de polvo. 473 había muy pocos peatones en la calle. 474 de vez en cuando se encontraba con algunos. 475 todos llevaban máscaras gruesas. 476 cubriendo sus rostros por completo. 477 frunciste el ceño y miraste a su Xiao Yue. 478 ¿qué está pasando? 479 su Xiao Yue suspiró profundamente. 480 sus ojos estaban llenos de impotencia. 481 suspiro. 482 últimamente hemos tenido muy mala suerte. 483 esta zona de casas viejas. 484 ha sido vista por un promotor inmobiliario. 485 quieren construir un complejo comercial integral. 486 la compensación por el desalojo que ofrecen es muy baja. 487 calculando. 488 ni siquiera es suficiente para comprar un apartamento pequeño. 489 por supuesto, nadie quiere firmar. 490 como resultado, al ver que nadie quería mudarse. 491 el promotor ideó este truco insidioso. 492 envían excavadoras todos los días para excavar escombros de construcción. 493 y luego usan sopladores para soplar fuertemente en la aldea. 494 deliberadamente levantan el polvo por todas partes. 495 el jardín de infancia de Momo también se ha visto afectado. 496 su Xiao Yue bajó la cabeza y miró a Momo. 497 cuando los niños están en clase. 498 el aula está llena, lo compró papá. Su Xiao Yue tomó el cambio de 2 yuanes que le ofreció el dependiente. Lao Chen-fu observaba al padre y a la hija, uno con cautela. Lao Chen-fu parecía alegre y contento. No pudo evitar sonreír. Lao Chen-fu, pequeña golosa. Lao Chen-fu, comeremos en casa. Lao Chen-fu, los abuelos deben estar esperándonos todavía. Momo asintió con fuerza. Pero no pudo evitar mirar hacia atrás una y otra vez. Mirando la caja de pastel en la mano de su padre. Cambias el pastel a otro brazo. La mano que queda libre. Naturalmente tomó la pequeña mano de su hija. Los tres caminaron lentamente por la calle de regreso. La casa del oso está en un barrio marginal no muy lejos. Pero justo al entrar en la aldea, vieron polvo volando por todas partes. Una capa grisácea por todos lados. Las casas bajas y las tiendas a ambos lados de la calle tenían una gruesa capa de polvo en puertas y ventanas. Y había muy pocos transeúntes en la calle. Rara vez te encuentras con algunos. Todos llevaban mascarillas gruesas, cubriendo sus rostros por completo. Frunciste el ceño y miraste a su Xiao Yue. ¿Qué está pasando? Su Xiao Yue suspiró profundamente. Sus ojos reflejaban impotencia. Ay, últimamente, he tenido muy mala suerte. Este viejo barrio ha llamado la atención de un promotor inmobiliario. Quieren construir un complejo comercial. La compensación que ofrecen por el desalojo es muy baja. Si lo piensas bien, ni siquiera alcanza para comprar un apartamento pequeño. Por supuesto, nadie quiere firmar. Al ver que nadie se muda, el promotor ideó esta táctica ruin. Enviar excavadoras todos los días para remover escombros. Y luego usar ventiladores industriales para soplar hacia el pueblo, esparciendo polvo por todas partes a propósito. El jardín de infancia de Momo también se ha visto afectado. Su Xiao Yue bajó la mirada hacia Momo. Cuando los niños están en clase, el aula está llena de polvo. Todos tosen sin parar. El gran negocio familiar finalmente no pudo resistir el asedio. El profesor simplemente no puede dar clase. No hay manera. Solo se pueden suspender las clases estos días. Que los niños se queden en casa esperando noticias. Al oír esto, tu mirada recorre las puertas y ventanas cerradas. Con una mirada ligeramente fría. Nadie se preocupa. Su Xiao Yue esboza una sonrisa amarga. ¿Cómo que nadie se preocupa?
Los residentes hemos contactado a los agentes de la ley conjuntamente, pero vinieron una vez, dieron una vuelta y se fueron. ¿Qué podemos hacer nosotros, la gente común? No hay otra opción que aguantar. Solo podemos soportarlo. Justo en ese momento, una ráfaga de viento sopló, y el polvo voló. Su Xiao Yue rápidamente extendió la mano para acercar a Momo a su lado. Se puso de lado para bloquear el viento, palpando su espalda para calmarla. No dijiste nada. Tu mirada se posó en el polvo que volaba por todas partes. La frialdad en tus ojos se extendió poco a poco. Y tu sentido divino ya se había extendido silenciosamente, cubriendo todo el barrio marginal y sus alrededores. Detrás de esas puertas y ventanas cerradas, hay rostros llenos de tristeza, ira e impotencia. La mayoría de los que viven aquí son ancianos y niños pequeños. Su resistencia es débil. ¿Cómo pueden soportar semejante tormento? Y no muy lejos, en el sitio de construcción, varios hombres fuertes y corpulentos están fumando apoyados en la excavadora, con una sonrisa maliciosa en sus labios. Más lejos, en la oficina del último piso de un nuevo edificio de oficinas, un hombre con traje se sienta con las piernas cruzadas, haciendo girar una copa de vino tinto en su mano, charlando y riendo con varias personas igualmente bien vestidas. El hombre tomó un sorbo de vino tinto, con un tono despreocupado. Enciendan el fuego de nuevo por la noche. Que esos chicos pongan el soplador a máxima potencia. Que sople toda la noche. Mucha gente ya no puede soportarlo más. No comen bien ni duermen bien. Los niños hacen ruido. El anciano tosió. La vida normal se ha ido al traste. En pocos días, todos firmarán obedientemente. En ese momento, alguien a su lado habló con vacilación. Presidente Su, ¿no habrá problemas haciendo esto? ¿No causará esto problemas? El hombre soltó una risita, y se bebió todo el vino tinto de la copa. No se preocupen, ya me he encargado de todo lo que había que encargarse. Está bien entonces. Jaja. Con el presidente Su al mando, no hay nada que no se pueda hacer. Se miraron y sonrieron, levantando sus copas para brindar. Las risas estaban llenas de descarado orgullo, sin saber que los diálogos de estas escenas estaban cayendo en tu sentido divino. Inmediatamente, una luz helada brotó en tus ojos. Hacia la dirección del edificio de oficinas a lo lejos. Agitas la mano casualmente. Al instante siguiente, el polvo, incluso la gravilla en las grietas de los ladrillos, parecían haber sido despertadas. De repente se elevaron en el aire. Inmediatamente después, miles de partículas de polvo se reunieron en un tornado marrón grisáceo que cubría el cielo. De un tornado marrón grisáceo que cubría el cielo, aullando, se disparó violentamente hacia el nuevo edificio de oficinas. Mientras tanto, dentro del edificio de oficinas, Su Jiai estaba de pie frente a la ventana del piso al techo, lleno de satisfacción, agitando suavemente la copa de vino tinto en su mano. Como resultado, al segundo siguiente, la sonrisa en su rostro se congeló repentinamente. Porque la enorme ventana de vidrio frente a él, de repente mostró innumerables grietas como telarañas sin previo aviso. Antes de que pudiera reaccionar, con un estruendo, todo el cristal se hizo añicos. Los fragmentos de vidrio salieron volando en todas direcciones. Inmediatamente después, el dragón gigante de color amarillo terroso que cubría el cielo fuera de la ventana, entró a raudales por la ventana rota. ¡Ayuda! Algunos lucharon desesperadamente, pero descubrió que su cuerpo estaba como clavado en el lugar. Sus extremidades no obedecían en absoluto. Solo podía abrir la boca, emitiendo un sonido de desesperación. Cada vez más polvo entraba a borbotones en sus gargantas, perforando sus órganos internos a través de la tráquea. Sus vientres se hincharon a una velocidad visible a simple vista. La piel se estiró hasta quedar brillante, como un globo a punto de explotar en cualquier momento. Una serie de explosiones sordas resonaron una tras otra. Esos complacientes promotores inmobiliarios. Sus cuerpos explotaron como balones desinflados. La lujosa decoración original se convirtió instantáneamente en un desastre. Retiraste la mano. El brillo frío en tus ojos se desvaneció gradualmente. Está bien. Le das unas palmaditas suaves en la espalda a tu hija. Papá ahuyentó las cosas sucias. En el futuro, nunca más el polvo atragantará a nuestra Momo. Sin saberlo, Su Xiao Yue, que estaba a un lado, ya estaba boquiabierta. Después, los tres regresaron a la antigua casa de la familia Su. Su Xiao Yue reprimió la conmoción en su corazón, y cuidadosamente le recordó. Cuñado, no has estado aquí en estos años. Mi hermana crió a Momo sola. Ha sufrido mucho.
Mis padres también estaban ansiosos en ese entonces. Siempre sintieron que eras irresponsable. Te fuiste sin decir una palabra. Han tenido muchas objeciones hacia ti en estos años. Cuando entremos en un rato, puede que digan algunas cosas desagradables. No te lo tomes a pecho. Explícalo claramente. Será bueno si se resuelve el malentendido. Escuchaste en silencio, sin detener tus pasos. Simplemente asentiste suavemente. Entiendo. Después de decir eso, tu mirada se dirigió a la antigua casa familiar al final del callejón. Algunos recuerdos lejanos volvieron a aparecer en tu mente. En aquel entonces, la familia Lu también fue infinitamente glamorosa en Ningcheng, con cientos de miles de millones de activos en sus manos. El negocio estaba en auge, ubicándose firmemente entre las 10 principales familias adineradas de Ningcheng. Pero ¿quién hubiera pensado que un árbol grande atrae el viento? La familia Lu fue víctima de los cálculos conjuntos de las otras grandes familias ricas de Ningcheng. 652. El enorme imperio familiar al final no pudo resistir el asedio. 653. Un día se derrumbó. 654. Y tus padres tampoco pudieron soportar tal golpe. 655. Fallecieron uno tras otro. 656. Aquellos amigos que en el pasado te llamaban hermano. 657. Los amantes con promesas de amor eterno. 658. En un abrir y cerrar de ojos te dieron la espalda. 659. Evitándote como si fueras la peste. 660. Tú también pasabas los días aturdido y confuso. 661. Casi habías perdido la voluntad de vivir. 662. Fue su banking. 663. En el momento en que estabas más arruinado y sin nada. 664. Quien te sacó del lodazal de la desesperación. 665. Ambos trabajaban día y noche en trabajos ocasionales y entregas. 666. Juntos superaron aquellos días de no tener suficiente para comer. 667. Finalmente pagaron todas las deudas. 668. Y los padres de Su. 669. No te despreciaron por tu ruina. 670. Al contrario, respetaron la elección de su hija. 671. Y te aceptaron como yerno sin nada. 672. Siempre has recordado esta bondad en tu corazón. 673. Naturalmente, no sentirás el más mínimo resentimiento hacia los dos ancianos. 674. Justo cuando estaba pensando en estos recuerdos. 675. Los tres ya habían llegado frente a un antiguo edificio de construcción propia. 676. Abuelo. 677. Abuela. 678. Ya volví. 679. Momo soltó tu mano. 680. Abrió la puerta de hierro con entusiasmo. 681. Y entró corriendo alegremente. 682. Y ay. 683. Millas. Tesoro ha vuelto. 684. Un anciano con las sienes canosas. 685. Salió cojeando. 686. Era el padre de su banking. 687. El abuelo de Momo. 688. Su changel. 689. Millas. Buen nieto ha vuelto. 690. ¿Tienes hambre? 691. El abuelo te ha preparado carne de cerdo estofada. 692. Y huevos al vapor. 693. Todo lo que te gusta comer. 694. Gracias abuelo. 695. Momo levantó su carita. 696. Y le dio un beso en su frente llena de arrugas. 697. Luego, como si mostrara un tesoro, señaló la puerta. 698. Abuelo. 699. Papá también ha vuelto. El gran negocio familiar finalmente no pudo resistir el asedio. Cayó de repente. Y tus padres no pudieron soportar tal golpe. Y fallecieron uno tras otro. Esos amigos que en los días buenos te llamaban hermano. Amantes que juraban amor eterno. En un abrir y cerrar de ojos, te dieron la espalda. Evitándote a toda costa. Tú mismo vivías aturdido día tras día. Casi habías perdido las ganas de vivir. Fue su banking. En tu momento más miserable, cuando no tenías nada. Quien te sacó del pozo de la desesperación. Ambos trabajaron sin descanso en trabajos ocasionales y repartos. Juntos superaron esos días en los que apenas tenían para comer. Finalmente, pagaron todas las deudas. Y los padres de Su no te despreciaron por tu desgracia, sino que respetaron la elección de su hija. Y te aceptaron como yerno sin nada. Siempre has guardado esta bondad en tu corazón. Naturalmente, no tendrías el menor resentimiento hacia los dos ancianos. Justo mientras pensaba en estos recuerdos. Los tres habían llegado frente a un edificio antiguo de construcción propia. Abuelo. Abuela. Ya estoy aquí. Momo, suelta tu mano. Abrió la puerta de hierro con entusiasmo. Corrió alegremente hacia adentro.
¡Ay! Mi tesoro ha vuelto. Un anciano con las sienes grises. Salió cojeando. Era el padre de Subankin. El abuelo de Momo. Su Chang'e. Mi querida nieta ha vuelto. ¿Tienes hambre? El abuelo te ha preparado cerdo estofado. Y natillas de huevo al vapor. Todo lo que te gusta comer. Gracias, abuelo. Momo levantó su carita. Y le dio un beso en su frente llena de arrugas. Luego, como presumiendo un tesoro, señaló la puerta. Abuelo. Papá también ha vuelto. Al oír esto, Su Chang'e. La sonrisa en su rostro se congeló al instante. Siguió la dirección que señalaba el dedo de Momo. El hombre que estaba de pie en la puerta. Tenía una figura erguida. Sus cejas y ojos seguían siendo los mismos de antes. Heu Fan. ¿Qué haces volviendo? La expresión de Su Chang'e se ensombreció. Inconscientemente abrazó a Momo con más fuerza. Durante 3 años completos. No hubo noticias de este hombre. Como si se hubiera evaporado en el aire. Ahora regresa de repente. ¿Qué significa eso? Papá. No seas así. Su Xiao Yue se apresuró a dar un paso adelante. Interponiéndose entre él y Su Chang'e. Explicó. Mi cuñado no se fue a propósito. Muchas cosas le han pasado en estos años. No es que simplemente se haya marchado como ustedes piensan. Abuelo. Mi papá es muy bueno conmigo. Momo también levantó su carita para ayudar. Sacudiendo el brazo de Su Chang'e. Ahuyentó a los malos que me estaban acosando. Y también me compró un pastel de fresas. Su Chang'e miró la expresión emocionada de su nieta. Y luego miró la caja de pastel que tenías en la mano. La reprimenda y el interrogatorio que estaban a punto de salir de su boca. Finalmente se los tragó. Momo es una niña. Nunca ha tenido un padre desde pequeña. Ha sufrido mucho. Ahora que su padre finalmente ha regresado. Y la niña es tan cariñosa y feliz. Siempre y cuando este hombre sea sincero con Momo. Esos errores y aciertos del pasado ya no parecen tan importantes. Después de aclarar todo esto, Su Chang'e suspiró profundamente. Entra. Después de decir eso, abrazó a Momo. Y se giró con dificultad. Lentamente se movió hacia la casa. Miraste la figura demacrada y encorvada del anciano. Y su pierna que se movía con dificultad. Un leve dolor me oprimió el corazón. Seguía siendo la misma de siempre. Lengua afilada. Corazón de oro. Pusiste el pastel en la mesa de los 8 inmortales. Ya había varios platos puestos encima. Cerdo estofado, costillas agridulces, huevos revueltos con tomate. Se notaba que Su Chang'e, para el cumpleaños de su nieta, había empezado a preparar todo hacía mucho tiempo. Luego fuiste directamente al lado de Su Chang'e. Papá, siéntate y descansa un poco. Dejaré que te revise la pierna. Al oírte decir de repente que le ibas a revisar la pierna, Su Chang'e se quedó atónito. ¿Será que este chico desapareció en silencio durante estos años? ¿Para estudiar medicina? Olvídalo. Su Chang'e bajó la mirada a su pierna izquierda atrofiada y deformada. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. En su momento, para curar esta pierna, también consultaron a un especialista en ortopedia del hospital provincial. Le hicieron un montón de radiografías. El especialista dijo que los huesos y los nervios estaban completamente destruidos. Ni un dios podría curarla. Papá, deja que tu yerno te eche un vistazo. Su Xiao Yue se acercó rápidamente. Y ayudó a Su Chang'e a sentarse en el sofá. Mi cuñado es muy bueno. Su Chang'e se sentó con escepticismo. Pero sin albergar ninguna esperanza. Justo en ese momento, una capa de suave luz verde pálido surgió en la palma de tu mano. Y luego se filtró lentamente en la pierna de Su Chang'e. Al instante siguiente, esos tejidos musculares que ya estaban necrosados, bajo el alimento del aura, se repararon a una velocidad visible a simple vista. Incluso los huesos rotos y desalineados crecieron lentamente, volviendo a su posición correcta. Su Chang'e solo sintió una calidez en la pierna. Ese dolor sordo y entumecimiento punzantes desaparecieron al instante sin dejar rastro. Inconscientemente movió los dedos del pie. El pie izquierdo, que antes era como un trozo de madera sin sensibilidad, en realidad transmitía una sensación clara al tacto. Esto es. Al ver esto, retiras tu mano. Y dices con indiferencia. Papá, intenta levantarte y caminar. Su Chang'e reprimió la conmoción que le inundaba el corazón. Extendió temblorosamente la mano. Y se aferró con fuerza al reposabrazos del sofá, apoyándose poco a poco para levantarse. No sintió el dolor penetrante que esperaba, ni la rigidez muscular. Caminaba con firmeza, sin ninguna diferencia con la pierna derecha. ¿Qué está pasando aquí? La mirada de Su Chang'e hacia ti está llena de sorpresa y confusión. Papá,
Su Xiao Yue se acercó emocionada, mirando a su padre moverse con libertad, con los ojos ligeramente humedecidos. Mi cuñado no desapareció irresponsablemente, sino que fue accidentalmente a otro mundo. Su Xiao Yue respiró hondo. Y te explicó brevemente tus increíbles experiencias de estos años. Su Chang'e le escuchó boquiabierto. Ha vivido la mayor parte de su vida. Y nunca había oído algo tan ridículo. Pero bajó la mirada hacia su pierna izquierda, que se había recuperado como al principio. Y no pudo evitar creerlo. Está bien, papá. Su Xiao Yue le dio una palmada en el hombro. Y lo consoló con una sonrisa. Es cierto que este asunto no se puede explicar claramente en este momento. Así que no lo pienses más. Asimílalo poco a poco. Mientras decía esto, Su Xiao Yue sacó su teléfono y miró la hora. ¿Por qué mamá y Xiangxi aún no han regresado? La comida se va a enfriar. Y vamos a llegar tarde a la cena de cumpleaños de Momo. Frunció el ceño y murmuró en voz baja. Y marcó rápidamente el número de teléfono de Su Xiang. Lo siento. El teléfono al que llama está apagado. El corazón de Su Xiao Yue dio un vuelco. Y rápidamente marcó el número de su madre, Zhao Weifang. El teléfono sonó varias veces. Y la llamada se cortó abruptamente justo después de ser contestada. Cuando volvió a llamar, solo quedó el mismo mensaje de que el teléfono estaba apagado. Eso no está bien. El rostro de Su Xiao Yue palideció al instante. Los dedos que sostenían el teléfono temblaban ligeramente. ¿Cómo puede estar apagado? ¿Les habrá pasado algo a mamá y a ellos? No te asustes. Le diste una palmada en el hombro. Tu sentido divino se extendió rápidamente, cubriendo instantáneamente toda la ciudad de Ning. En tan solo unos instantes, encontraste las figuras de Zhao Weifang y Su Xiang en la sala de hospitalización del primer hospital popular de Ningcheng. Encontraste las figuras de Zhao Weifang y Su Xiang. Los encontré. Dijiste. Han tenido un pequeño problema. Iré a recogerlos y los traeré de vuelta. Esperen tranquilamente en casa. Antes de que terminaran las palabras, tu figura desapareció directamente del lugar. Al ver esta escena, el estado de ánimo de Su Chang'e, que finalmente se había calmado, se levantó instantáneamente una tormenta. Y Momo a un lado aplaudió emocionada y saltó. Papá es asombroso. Otro truco de magia. Una gran transformación de persona. Hospital de Ningcheng. En este momento, el primer hospital popular de Ningcheng. En una sala médica vacía en el octavo piso de la sala de hospitalización. La puerta estaba cerrada por dentro. Las cortinas también estaban bien cerradas. Aislado de todo lo externo. Su Xiang fue torcido por dos hombres corpulentos. Torciéndole los brazos hacia atrás. Presionado sobre el escritorio. Con la mejilla pegada a la fría superficie del escritorio. Zhao Weifang fue detenida por otra persona a un lado. Ella quería dar un paso adelante para proteger a su hijo, pero fue empujada con fuerza por la otra parte. Tambaleándose, chocó contra la esquina de la mesa. Cubriéndose el pecho, tosió violentamente. No toques a mi madre. Los ojos de Su Xiang estaban llenos de ira, luchando y retorciéndose desesperadamente. Pero su fuerza no podía competir con dos hombres corpulentos y fuertes en absoluto. Pero justo en este momento, una ola de energía invisible barrió todos esos grandullones que estaban dando puñetazos. Salieron volando incontrolablemente. ¡Bam, bam, bam! Varios de ellos se estrellaron contra la pared. 902 se agarraron el pecho, gritando y haciendo muecas de dolor. 903 no podían levantarse en un buen rato. 904 allí. 905 sin saber cuándo, un hombre alto y delgado estaba de pie. 906 mirándolos fríamente. 907 ¿quién eres? 908 ¿cómo entraste? 909 Souli saltó repentinamente de la silla. 910 su rostro ya no mostraba la calma y compostura que tenía antes. 911 esta puerta había sido cerrada con llave por dentro. 912 y la ventana estaba bien cerrada. 913 nadie vio de dónde salió esta persona. 914 mientras que Su Xiang y Zhao Weifang, 915 quedaron completamente atónitos al ver el rostro de la persona en la puerta. 916 sus rostros estaban llenos de incredulidad. 917 su cuñado, que había desaparecido durante 3 años sin dejar rastro. 918 cómo podría aparecer repentinamente aquí. 919 y juzgando por la escena anterior, 920 estos feroces y corpulentos hombres en el suelo. 921 podría ser que todos fueron derrotados por su cuñado. 922 tu mirada se posó en Su Xiang. 923 mirando a este joven. 924 que antes siempre solía seguirte a ti y a su Guanyin. 925 un niño pequeño que parloteaba sin parar.
926 ahora tenía un aire de madurez y responsabilidad entre las cejas. 927 asentiste levemente. 928 y preguntaste. 929 ¿qué está pasando? 930 al escuchar esta voz familiar que transmitía consuelo. 931 las quejas, la ira y la impotencia reprimidas durante mucho tiempo en el corazón de Susiang. 932 instantáneamente encontraron una salida. 933 con los ojos enrojecidos, 934 sin preocuparse por preguntar a dónde había ido su cuñado durante estos 3 años. 935 dónde y cómo apareció de repente. 936 rápidamente contó que hoy había llevado a su madre de un médico a otro. 937 y que finalmente Zhou Li y otros lo habían traído a la fuerza a este lugar para confinarlo. 938 explicó aproximadamente todo. 939 escuchaste en silencio. 940 tus cejas se fruncieron lentamente. 941 el frío en tus ojos se hizo aún más intenso. 942 en tu mente. 943 los hospitales siempre han sido lugares para curar a los enfermos y salvar vidas. 944 pero solo te fuiste de la tierra por unos pocos años. 945 y este lugar se ha vuelto tan turbio. 946 que incluso se atreven a cometer actos de desprecio por la vida humana. 947 Zhou Li acababa de presenciar tus métodos. 948 y ya no tenía la arrogancia de antes. Se cubrió el pecho y gimió con el rostro desencajado. Sin poder levantarse durante un buen rato. Allí, sin saber cuándo, estaba de pie un hombre de figura esbelta, que los miraba fríamente. ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Zhou Li saltó de repente de la silla. Ya no había ni rastro de la calma que había mostrado antes en su rostro. Esta puerta ya estaba cerrada con llave por dentro. Y la ventana estaba bien cerrada. Nadie vio de dónde había aparecido esta persona. Mientras que Susiang y Zhao Weifang quedaron completamente atónitos al ver el rostro de la persona en la puerta. Sus rostros estaban llenos de incredulidad. Su cuñado, que había estado desaparecido durante 3 años y del que no habían tenido noticias. ¿Cómo podría aparecer repentinamente aquí? Y juzgando por la situación de hace un momento, es posible que estos tipos rudos y feroces en el suelo hayan sido todos sometidos por su cuñado. Tu mirada se posa en Susiang. Observas al joven frente a ti, quien solía seguirte a ti y a su banking todo el tiempo. Un mocoso que parloteaba sin parar. Entre sus cejas hay un poco más de aplomo y responsabilidad. Asientes levemente. Y preguntas, ¿qué pasó? Al escuchar esta voz familiar que transmitía consuelo, la frustración, la ira y la impotencia que Susiang había acumulado en su corazón durante mucho tiempo, encontró instantáneamente una salida para su desahogo. Tenía los ojos rojos e inyectados en sangre. Ni siquiera se molestó en preguntarle a su cuñado dónde había estado estos 3 años. Dónde, o cómo había aparecido repentinamente. Rápidamente le contó cómo hoy había estado llevando a su madre de un médico a otro. Y cómo al final, Zhou Li y otros la habían traído a la fuerza a este lugar y la habían mantenido en cautiverio. Lo contó a grandes rasgos. Escuchas en silencio, frunciendo el ceño lentamente. La frialdad en tus ojos se hace más intensa. En tu entendimiento, los hospitales siempre han sido lugares para salvar vidas y proteger la vida. Pero apenas has estado fuera de la tierra unos pocos años. Y este lugar se ha vuelto tan turbio y corrupto, que incluso se atreven a hacer cosas que desprecian la vida humana. Zhou Li acababa de presenciar tus métodos. Ya no tenía la arrogancia de antes. Este señor. Malentendido. Todo es un malentendido. Invitamos al señor Su y a su hija, para comunicarnos sobre su condición, y así eliminar los malentendidos. El diagnóstico médico en sí tiene un cierto margen de error. Admitimos que nuestro juicio anterior pudo haber sido precipitado, pero no hubo mala intención. Nuestro hospital siempre se ha adherido al principio de salvar vidas y curar a los heridos. Con el paciente primero. Mientras decía eso, en secreto, les guiñaba el ojo a sus subordinados paralizados en el suelo. Esos hombres corpulentos soportaron el dolor en todo el cuerpo, luchando por levantarse del suelo. El espíritu feroz del lobo anterior desapareció sin dejar rastro. Cada uno acompañaba con una sonrisa rígida. Sí. El director Zhou tiene razón. Solo estábamos bromeando. No significamos nada más. Sí. Esto es un hospital. Solo queríamos hablar con el señor Su sobre algo. ¿Cómo nos atreveríamos a hacer algo ilegal? Frente a ese poder desconocido en ti. Incluso si son muchos. No se atreven a actuar precipitadamente. Solo quieren engañar con palabras floridas. Y escapar rápidamente de este lugar.
No prestaste atención a sus bravuconadas. Sus ojos se volvieron fríos de repente. Señalaste suavemente a Zhou Li en el aire. Un poder invisible cubrió instantáneamente la cabeza de Zhou Li. La técnica de búsqueda del alma invadió directamente su mar de conciencia. La sonrisa falsa en el rostro de Zhou Li se congeló instantáneamente, dejando escapar un grito desgarrador. Todos en la sala médica quedaron atónitos, mirándose unos a otros, mirando esta escena sin comprender, sin saber por qué Zhou Li de repente estaba tan dolorido. El miedo en los corazones de esos hombres corpulentos era aún mayor. Mientras tu atención estaba en Zhou Li, se movieron silenciosamente, queriendo escabullirse de la sala médica, pero tan pronto como dieron medio paso, fueron inmovilizados por una fuerza invisible, incapaz de moverse. Solo podían mirar con los ojos muy abiertos con horror. Ni siquiera pueden hacer un sonido. Estás investigando rápidamente en el mar de conciencia de Zhou Li. En un instante, 1002 vio toda la verdad con claridad. 1003 esta puerta ya estaba cerrada con llave desde dentro. 1004 las ventanas también estaban bien cerradas. 1005 nadie vio de dónde salió esta persona. 1006 mientras que Suxian y Zhao Weifang, 1007 se quedaron completamente atónitos al ver la cara de la persona en la puerta. 1008 sus rostros mostraban incredulidad. 1009 su cuñado, desaparecido durante 3 años y sin noticias. 1010 ¿cómo podría aparecer repentinamente aquí? 1011 y juzgando por lo que acabamos de ver. 1012 todos estos matones de aspecto feroz en el suelo. 1013 fueron derrotados por su cuñado. 1014 tu mirada se posó en Suxian. 1015 mirando a este joven frente a ti. 1016 quien solía seguirte a ti y a su banquín. 1017 y parloteaba sin parar como un niño pequeño. 1018 ahora tiene un poco más de madurez y responsabilidad entre las cejas. 1019 asentiste levemente. 1020 y preguntaste. 1021 ¿qué está pasando? 1022 al escuchar esta familiar voz reconfortante. 1023 la frustración, la ira y la impotencia que Suxiang había acumulado durante mucho tiempo en su corazón. 1024 finalmente encontraron una salida. 1025 con los ojos enrojecidos. 1026 sin importarle preguntar a su cuñado a dónde había ido estos 3 años. 1027 o cómo había aparecido repentinamente. 1028 rápidamente contó cómo hoy había llevado a su madre de un médico a otro. 1029 y cómo finalmente Zhou Li y otros los habían traído aquí a la fuerza y los habían mantenido encerrados. 1030 lo contó a grandes rasgos. 1031 escuchaste en silencio. 1032 tus cejas se fruncieron lentamente. 1033 la frialdad en tus ojos se hizo aún más intensa. 1034 en tu opinión. 1035 los hospitales siempre han sido lugares para curar a los enfermos, salvar vidas y proteger la salud. 1036 pero solo te fuiste de la tierra por unos pocos años. 1037 y este lugar se ha vuelto tan corrupto. 1038 incluso se atreven a hacer cosas que ponen en peligro la vida de las personas. 1039 Zhou Li acababa de presenciar tus métodos. 1040 ya no tenía la arrogancia de antes. 1041 este. 1042 este señor. 1043 malentendido. 1044 todo es un malentendido. 1045 invitamos a la señora y al señor Su a venir. 1046 para comunicarnos bien sobre su enfermedad. 1047 y eliminar malentendidos. 1048 el diagnóstico médico en sí tiene una cierta probabilidad de error. 1049 admitimos, dio toda la verdad con claridad. Esta puerta ya estaba cerrada con llave por dentro. La ventana también estaba bien cerrada. Nadie vio claramente de dónde había salido esta persona. Y Suxian y Zhao Weifang se quedaron completamente atónitos al ver la cara de la persona en la puerta. Su rostro estaba lleno de incredulidad. Mi cuñado, que había estado desaparecido durante 3 años sin dar señales de vida. ¿Cómo podía aparecer de repente aquí? Y juzgando por la situación de hace un momento, estos tipos corpulentos y feroces en el suelo, ¿fueron todos derrotados por mi cuñado? Tu mirada se posa en Suxian, mirando a este joven, que antes siempre le encantaba seguirte a ti y a su banquín, un mocoso que charlaba sin parar. Ahora tiene un aire de calma y responsabilidad entre las cejas. Asientes levemente. Y preguntas, ¿qué ha pasado? Al escuchar esta voz familiar con poder reconfortante, el agravio, la ira y la impotencia acumulados durante mucho tiempo en el corazón de Suxian, encontraron instantáneamente una salida para desahogarse, con los ojos enrojecidos, sin siquiera preocuparse por preguntar dónde había estado su cuñado durante estos 3 años, ni cómo había aparecido de repente. Rápidamente relató que hoy había llevado a su madre a varios médicos, y que finalmente Zhou Li y otros los habían traído a la fuerza a este lugar para mantenerlos confinados. Explicó la situación a grandes rasgos.
Escuchas en silencio. Tu ceño se frunce lentamente. La frialdad en sus ojos se intensificó aún más. Según tu entendimiento, el hospital siempre ha sido un lugar para salvar vidas y proteger la vida. Pero solo te fuiste de la tierra por unos años. Y este lugar se ha vuelto tan turbio, que incluso se atreven a hacer cosas que desprecian las vidas humanas. Souli acaba de presenciar tus métodos. Y ya no tiene la arrogancia de antes. Este señor. Malentendido. Todo es un malentendido. Invitamos a la señora Su y a su hijo, para comunicarnos mejor sobre su enfermedad. Y eliminar malentendidos. El diagnóstico médico en sí tiene una cierta probabilidad de error. Admitimos que el juicio anterior puede haber sido demasiado precipitado. Pero no hubo absolutamente ninguna mala intención. Nuestro hospital siempre se ha adherido al principio de curar a los enfermos y salvar a los heridos. 1052 y priorizar a los pacientes. 1053 mientras decía eso. 1054 les hacía señas secretamente a los subordinados que estaban paralizados en el suelo. 1055 esos grandullones soportaron el dolor en todo el cuerpo. 1056 lucharon por levantarse del suelo. 1057 la ferocidad de antes desapareció sin dejar rastro. 1058 cada uno puso una sonrisa rígida y asintió con la cabeza. 1059 sí, sí, sí. 1060 el director Zhou tiene razón. 1061 solo estábamos jugando. 1062 no hay otra intención. 1063 sí, sí. 1064 esto es un hospital. 1065 solo queríamos hablar con el señor Su correctamente. 1066 ¿cómo nos atreveríamos a hacer algo ilegal o indisciplinado? 1067 frente a esa fuerza desconocida en tu cuerpo. 1068 incluso si superaban en número. 1069 no se atrevieron a actuar precipitadamente ni un poco. 1070 solo querían escapar de este lugar con palabras bonitas. 1071 escapar rápidamente de este lugar. 1072 no prestaste atención a su hipocresía. 1073 tu mirada se volvió repentinamente fría. 1074 y tocaste ligeramente a Zhou Li en el aire. 1075 una fuerza invisible cubrió instantáneamente la cabeza de Zhou Li. 1076 la técnica de búsqueda del alma invadió directamente su mar de conciencia. 1077 la sonrisa falsa en el rostro de Zhou Li se congeló instantáneamente. 1078 y emitió un grito desgarrador y miserable. 1079 todos en la sala médica estaban atónitos. 1080 mirándose unos a otros. 1081 mirando esta escena sin entender. 1082 sin saber por qué Zhou Li estaba repentinamente tan dolorido. 1083 el miedo en los corazones de esos grandullones era aún mayor. 1084 aprovechando que toda tu atención estaba en Zhou Li. 1085 se movieron silenciosamente. 1086 querían escabullirse fuera de la sala médica. 1087 pero tan pronto como dieron medio paso. 1088 fueron fijados en su lugar por una fuerza invisible. 1089 incapaces de moverse. 1090 solo podían mirar con los ojos muy abiertos con horror. 1091 incluso incapaces de emitir un sonido. 1092 escudriñaste rápidamente en el mar de conciencia de Zhou Li, el principio del paciente primero. Mientras decía esto, secretamente les hacía señas a algunos de sus subordinados tirados en el suelo. Esos grandullones soportaron el dolor en todo el cuerpo, luchando por levantarse del suelo. La ferocidad anterior había desaparecido sin dejar rastro, y cada uno acompañaba con una sonrisa rígida, asintiendo. Sí, sí, sí. El director Zhou tiene razón. Todo es una broma. No hay otra intención. Sí, sí, sí. Esto es un hospital. Solo queríamos hablar bien con el señor Su. ¿Cómo nos atreveríamos a hacer algo ilegal? Frente a esa fuerza desconocida que emana de ti, incluso si son muchos, no se atreven a hacer el más mínimo movimiento imprudente. Solo quieren engañarte con palabras dulces. Para escapar rápidamente de este lugar, no prestaste atención a su hipocresía. Tu mirada de repente se volvió fría. Con un ligero toque en el aire hacia Zhou Li, una fuerza invisible cubrió instantáneamente la cabeza de Zhou Li. La técnica de búsqueda del alma invadió directamente su mar de conciencia. La sonrisa falsa en el rostro de Zhou Li se congeló instantáneamente, dejando escapar un grito desgarrador y espeluznante. Todos en la enfermería quedaron atónitos, mirándose unos a otros, observando esta escena sin entender, sin saber por qué Zhou Li de repente estaba tan adolorido. El miedo en los corazones de esos hombres corpulentos se hizo aún mayor. Aprovechando que tu atención estaba en Zhou Li, movieron los pies silenciosamente, intentando escabullirse de la enfermería. Pero justo cuando daban el primer paso, fueron inmovilizados en el lugar por una fuerza invisible, incapaces de moverse.
Solo podían mirar con los ojos muy abiertos con terror, incapaces siquiera de emitir un sonido. Registraste rápidamente el mar de conciencia de Zhou Li. En solo un instante,